Quiero estar presente en cada etapa bella de sus vidas. Quiero estar presente y no dejar que se pasen los años siendo indiferente, siendo un padre ausente. Quiero estar presente y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen, mirando cómo en manos del Creador sus vidas se enriquecen. Nada quiero perderme, quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Y por las noches antes de acostarlos, reír como siempre y disfrutar de hacer una oración mientras ustedes duermen. Nada quiero perderme, quiero estar presente para enseñarles cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y que las cuerdas de su amor eterno les atraigan siempre. Quiero estar presente, quiero estar presente y descubrir de los momentos juntos la belleza pura, antes que acabe su corta niñez y tengan que marcharse, para cumplir con ese gran llamado que Dios ha de darles, para cumplir con ese plan eterno que viste sus vidas. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Buenos días, amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. En esta mañana les quiero compartir una porción de la Biblia que está en Salmo 128 y dice así: Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Les doy la bienvenida a nuestro culto virtual. Espero que se gocen juntamente con nosotros y que Dios les bendiga. Hola familia, bendiciones. Hoy les comparto una porción de la palabra que se encuentra en Salmo 127 de los versículos 3 al 5 y dice: Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas.
No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Bien, una enseñanza que viene muy importante aquí es que dice que los hijos son flechas. Y sí, realmente son flechas puestas en las manos de los padres para guiarlos e instruirlos en el camino divino. Y de esta manera, como hijos, pueden ser flechas lanzadas al blanco, que es Dios, y ser formados por la guianza del Espíritu. Entonces, es una bendición para nosotros, familia, tenerlos a los padres como pilares y llenos del temor de Dios. Espero les sea de bendición esta pequeña reflexión y que tengan en todo momento presente que somos los hijos un legado que van a pasar por muchos años detrás de ustedes, así que sigan llenándose del Espíritu, de su gracia, y en todo momento sigamos nosotros hijos siendo entrenados en la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Muchas gracias porque tú nos cuidas, Señor. Porque tú nos das cosas, Señor. Muchas gracias. Tú nos das trabajo, Señor. Gracias también porque mi papá es muy trabajador, Señor. Bendice a todos los papás de familia Getsemaní, por favor. Bendícelos, bendice también a mi tío, Señor, por favor. Cuídanos, Señor, tú provee en sus casas, Señor, que no les falte nada, Señor, ni comida ni ropa, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Permanecerá algo nuevo.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay
bendiga, mis queridos hermanos. Es un gozo poder saludarles, poder llegar a sus hogares, poder ministrarles a través de la palabra. Gracias por la oportunidad que nos dan. Y bueno, estamos en un énfasis muy interesante, el asunto de la paternidad. Estamos entrando prácticamente un mes en el que nos abocamos un poquito a la parte paterna, ¿no? Mayo parece que es mamá, 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 sobre todo los supermercados, la tienda de blancos y todo ese asunto, ¿verdad? Ahora viene la hora del padre. Algo que me llama la atención a veces de la tienda es que el 95% de la tienda está destinado al área femenina y por ahí en un rinconcito hay una parte para nosotros los varones, así que hermanos, no batallen, nada más vayas a esa esquina, ahí encontrarás las carteras, los cintos y algo más. Bueno, no quiero hacer comercial en esto, pero sí darle gracias a Dios por la oportunidad de ser padre, que es una expresión muy sencilla, pero a la vez muy complicada, porque la palabra padre es una palabra que aparece en la Escritura de una manera sorprendente. Jesús nos enseñó mucho de la paternidad, nos definió precisamente a Dios el Padre. Y muchos pues decían, pues el Padre Dios, ¿verdad? Hablando de ser hijos y esas cuestiones. Pero cuando Cristo viene, nos enseña también a ser hijos de ese Padre. Así que en un énfasis en el cual queremos hablar de el hombre como un sacerdote del hogar, que es el tema de este tiempo, en el que yo como padre soy responsable de guiar a mi familia ante Dios, pues tiene algunas cosas muy buenas que rescatar, pero no podemos hacerlo si no tenemos una conciencia de ese padre. A veces yo siempre he pensado que Dios, cuando nos da la oportunidad de tener hijos, es para demostrarnos cómo nosotros nos comportamos con Él. Porque al final de cuentas, tú dices, ¿cómo trato a mis hijos? ¿Cómo son mis hijos a veces de rebeldes? ¿Cómo es que mis hijos me dan gozo cuando logran algo? Es exactamente lo que Dios siente muchas veces cuando tú y yo nos comportamos de alguna u otra manera. Así que es una línea muy bonita el saber acerca de la paternidad, ¿verdad? Nuestros hijos nos enseñan también cómo somos nosotros en relación a Dios nuestro Padre. El tema de este día, que tiene que ver con el ser sacerdotes, en la Escritura se narra la historia de un sacerdote o alguien que al menos estaba o era parte del Sanedrín judío. Usted conoce la historia de Jairo. La Escritura dice que en una ocasión, cuando Jesús venía con la multitud, apareció este personaje, quizá en un momento, es una historia algo extraña, porque suceden varios eventos en un ratito, pero estamos hablando de alguien de prestigio, alguien que tiene que dejar varias cosas para acercarse a Jesús, principalmente su estatus, principalmente su sentido de pena, inclusive la vergüenza. Jairo está buscando a Jesús para que Él obre en la vida de su hija. Qué interesante, ¿no? Nosotros como padres, si algo tenemos que hacer, o al menos nos mueve de una manera muy categórica, es el hecho de interceder por nuestros hijos. Como padres siempre queremos que nuestros hijos estén bien, que les vaya bien en la vida. Lo interesante es que siempre estamos educándolos de una manera, pues para sobrevivir en la vida. De hecho, siempre he pensado que los padres tenemos la tranquilidad, dicen por ahí, de morir en paz, cuando sabemos que nuestros hijos están seguros de vivir solos. Es decir, ya tienen una autonomía, no tanto una independencia, pero sí una autonomía, que sabemos que tienen las herramientas necesarias para salir adelante. Por eso a veces nos enfocamos mucho en el asunto de, pues que aprendan acerca de ciencia, que sean buenos estudiantes, que agarren carreras, y queramos o no, a veces en la forma en cómo fuimos educados muchos de nosotros como padres, como que le vamos llevando una línea de rigidez en la que estamos buscando que ellos logren esa carrera que no necesariamente es la que ellos quieren, pero sí es la que les puede producir al menos una seguridad económica, porque estamos preocupados por su futuro. Algo interesante de esto es porque parece ser que las generaciones que están surgiendo cada vez son más complicadas. Déjenme darles un pequeño dato y espero que podamos captar el encuadre de esto. Muchos, si analizamos la vida de nuestros abuelos, o quizá algunos tan jóvenes como su servidor y otros más que me están viendo, los tatarabuelos, si tú pensabas en una tatarabuela, o piensas en tu tatarabuela o tu abuelita, te vas a dar cuenta que la figura que tienes de ella probablemente es de una señora con un mandil.
Y esto es quizá porque es el residuo de un país, al menos en México, donde hay un residuo de guerra, donde la idea es que la mujer exitosa, en este caso la mamá exitosa, era la que podía alimentar a sus hijos. Tener éxito en la vida era que sus hijos comieran. De ahí surgió mucho la idea de la creatividad sobre el alimento, y la verdad que en México ha sido sorprendente porque tenemos una línea culinaria excelente, tenemos una infinidad de platillos que nos hacen ser un país, no quiero decir de glotones, pero sí de variedad. Esto es importante que lo veamos. Ahora, en el transcurso, en el contexto del crecimiento del modernismo al posmodernismo, llama la atención la otra parte, en que los hijos de esa viejita o esa ancianita o adulto mayor, como se le llama ahora, de pasarnos ese deseo de que comieran sus hijos como parte de su éxito, la segunda generación ya fue de que mis hijos sean alguien en la vida. Una expresión quizá mal entendida en su momento, ahora podemos entender que ser alguien en la vida era pues que al menos estudiaran o trabajaran. Entonces la siguiente generación, el éxito de una familia, de un padre o una madre, era que sus hijos trabajaran y estudiaran. Ya la mamá no necesariamente sale con un mandil, aunque todavía está en ese mandil, ¿verdad? Todavía está en esa parte del mandil, y la ama de casa. Ahí surge un término muy interesante, la ama de casa. En este transcurso, el tener éxito es estar en dos vías: que coman bien, que estén bien alimentados, pero también que empiecen a ser educados. Esta es la segunda generación. Ya empiezas a ver, ya nada más ves el cuadro de los abuelitos, perdón, iba a decir viejitos, perdón, de los abuelitos. Ves el cuadro ahí parado en tu pared. Y cuando entras a esas casas donde todavía guardan la foto del tatarabuelo o del abuelo en algunos casos, son cuadros pintados, no son fotografías o fotografías medias raras, donde los dos están serios. Ni siquiera se ven abrazados o sonrientes en la vida. Son unas miradas serias así, que parece que mientras vas siguiendo el cuadro te van siguiendo a ti también, ¿verdad? Dan miedo, ¿no?, de la seriedad, porque había cierto código de resistencia ahí en casa donde no había esa parte, diríamos, del romanticismo, que no se miraba cursi, te ibas a ver raro. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque esta rigidez también, si la persona era religiosa o iba a una iglesia o en este caso el cristianismo, esa era la forma de enseñar el cristianismo. Y ser sacerdote en el hogar, desde un contexto como este, pues era rigidez, muy rígido. Era de obligación inclusive. Ahora, ¿qué sucede con la otra generación? Cuando le dicen a la dama o al señor, mira, el éxito ahora ya no se mide porque coman tus hijos, eso como que ya está más segurito. Entonces por eso muchas generaciones dejaron de cocinar. Ahora es educar. Y empezamos a enfocarnos en ser una generación de que nuestros hijos simplemente estén educados. Que estén educados para que sepan, conocimiento, X. Pero, ¿qué está pasando ahora con la próxima generación? Por eso este mensaje quiero que lo tomes como un reto, un desafío para lo que viene. No solamente para reflexionar de cómo somos, sino cómo estamos haciendo para hacer que la estafeta generacional lleve realmente un contexto de fe profundo para que nuestros hijos también tengan conciencia de Dios y sean también futuros sacerdotes de sus hogares. ¿Me estoy explicando? Esta parte para mí es muy importante, el contexto, porque resulta que ahora nuestros hijos ya no traen ni siquiera un contexto de rigidez religiosa, por supuesto, porque están enfocados únicamente a saber, pero ya ni siquiera al hacer. Usted a veces se enoja, y yo veo la queja de a veces de muchos padres, es que no lavan ni sus platos, es que no tienen su cama, es que ahora no se cepillan ni los dientes, y es como una queja constante, y tú dices, pues esas cosas son básicas. Sí, pero es que tiene que estudiar, sí, pero es que tiene que ser exitoso. Entonces llega un momento, mis amados hermanos, en que tenemos que pensar a qué le llamamos éxito. ¿Qué es realmente lo que yo estoy buscando? Si hay algo que he comprendido sobre todo en los funerales, es que la palabra éxito es cuando
toda la gente que está reunida en ese lugar, primeramente se expresa de ti como una buena persona, pero sobre todo habla más del Dios que estuvo en tu vida. Sí, quiero dar gracias a Dios por la vida de esa persona. Gracias a Dios porque Dios lo usó, porque Dios, independientemente de lo que haya hecho, Dios lo movía, Dios lo usaba, ese es el término. Recuerde que servir a Dios no es hacer algo por Dios, sino que Él haga algo contigo. Este principio es interesante, es importante que lo revisemos, porque eso es lo que hace realmente que en un futuro se expresen bien de las futuras generaciones. Ser exitoso, ¿qué es? Cuando Jairo se presenta en un contexto tan difícil, porque estamos hablando de que miles de personas están con Jesús, este hombre tuvo que romper inclusive su estatus, su principio, su idea de qué van a decir de mí, pues qué me importa. Se va hacia Jesús para interceder por su hija. Si vamos viendo el cuadro, en la Biblia se habla de otros personajes, inclusive puedo tocar a lo mejor a la mujer sirofenicia, que a lo mejor en su momento no tenía ni siquiera por qué estar allí, pero Jesús, siempre Jesús en su amor y en su gracia moviéndose en los lugares más raros, ¿verdad? Y pasando por la línea cerca de la frontera, ¿verdad? De los sirofenicios, en un contexto quizá no muy queridos, porque recordaban mucho a aquella divina de Andor que menciona el Antiguo Testamento con Saúl, y no eran considerados buenas personas. Los judíos no los querían mucho, se sentían, decían que eran perros, así le llamaban, los perrillos. Por eso es que esta mujer le dice a Jesús: ayúdame con mi hija que está endemoniada, un demonio la tiene. A veces les digo a algunos padres, miren, a veces sus hijos no están endemoniados, son el diablo mismo, hermanos. Quizá en ese momento tenemos que reaccionar y decir: Señor, por favor, ayúdame. Claman por sus hijos. Esta mujer no le importó, reconoció, o alguien le dijo: ahí en el pueblo de Israel hay un personaje que saca a los demonios. Así que cuando ve a su hija ser azotada por el maligno, pues ¿a quién más recurrir? A Jesús. Y cuando Jesús pasa por ahí cerca, le grita casi en la cerca de la frontera, ahí con los migras, ¿no? Ayúdame! Jesús lo ignora, y ojo con esto, parece como que no te escucha. Y cuando te contesta, a lo mejor no te gusta lo que Jesús va a contestar, porque Jesús le dice: no voy a entregarle lo que es de los hijos a los perrillos. Qué feo, eso no es eso. Porque inclusive los apóstoles le dicen a Jesús: ya dile a esa mujer que se calle. Fíjense, en vez de ayudarla, en vez de decirle: oye, Señor, hay una señora que te necesita, ya dile que se calle. Hasta se sentían ofendidos los señores. Qué tremendo cuando a veces ni la misma iglesia o el mismo grupo de discípulos de Jesús no te ayudan en esa parte, ¿verdad? Pero aquí el punto es que tú eres responsable por tu familia. Tú no puedes estar culpando ni siquiera al líder espiritual o a los líderes de la iglesia por las situaciones espirituales de tus hijos, a menos que le estén dando una falsa enseñanza, ¿verdad? Pero en este caso, la prioridad siempre va a caer en nosotros como padres. Esta semana leía un poquito sobre la vida de la hija de Billy Graham y decía: independientemente que mi padre le predicó a más de 200 millones de personas y muchos entregaron su vida a Cristo, la mejor enseñanza de Jesucristo que tuve de ellos no fueron sus palabras, sino cómo vivieron su vida cristiana. Hay un momento en que nuestro testimonio siempre va a lucir más, y esto es claro, porque resulta que mi esposa o mis hijos, y te hablo a ti como padre, mi esposa y mis hijos te van a amar o me van a amar porque amo a Dios. Es decir, el amor de Dios que tú derramas hacia Él, como Él te ama y como tú le amas, hace que ellos vean ese amor y Dios hable con ellos, Dios trate con ellos, de tal manera que ellos deseen amar al Dios que está en tu vida. Qué importante es esto. La mujer sirofenicia gritaba. Jesús no le contesta al principio, cuando le contesta no le gusta, pero siguió intercediendo. Y le dice: pues no me importa si el pan es para los hijos. Los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos o de los hijos. Qué pena si tus hijos, qué bueno que tus hijos coman pan, pero yo me conformo con una migaja. Qué fe, qué manera de interceder por su hija. Jesús voltea gozoso, casi le dice:
que sea como tú has dicho. Y casi le da una lección a sus discípulos. Ya no me digan nada, déjenla. Esta mujer acaba de decir la cosa más impresionante que puede haber. Cuando se ama a los hijos, se intercede, se grita, se clama, se arrodilla uno, llora. Y no importa lo que tú recibas de Dios, no importan las palabras, tú sigues insistiendo, sigues clamando. Porque si algo nos mueve, hermanos, es el amor a nuestra familia. Espero que sea tu caso, porque al Señor le encanta eso. Jesús siempre oró por su familia, por sus amigos, por sus hijos. Dios siempre ha buscado lo mejor para sus hijos. Así que regresando un poco a Jairo, es la misma idea. Su hija está grave. En aquel caso era una persona endemoniada. En este caso es una persona grave. Jairo tiene que despojarse de muchas cosas, inclusive del qué dirán. ¿Qué van a pensar? Oh, un miembro del Sanedrín. La forma en cómo presenta la Escritura, casi le dice, le ruega, o sea, se avienta prácticamente a los pies. Y se le pone ahí, Señor, rogaba, Señor, ve a mi casa. Qué petición, ¿no? Ve a mi casa, urge. Y claro, ¿quién no quiere tener a Jesús en su casa? Bueno, excepto aquellos que no quieren que el Señor vaya y arregle algunas cosas. Porque tú y yo sabemos que cuando Cristo entra a nuestro hogar, Él empieza a limpiar. Él empieza a transformar muchas cosas. La gente rígida, porque estoy pensando en un Jairo, soy religioso. ¿Cómo educarías a tus hijos si tú fueras el líder de la iglesia? Si fueras el pastor en todo caso. Un día, sentándome con mis hijos, les dije, quiero que vivan su vida cristiana de una manera especial. Sí, son hijos del pastor, pero yo no quiero que hagan nada que tenga que ver con la idea de que son hijos del pastor. Quiero que se comporten como hijos de Dios. Y no importa si eres hijo de quien seas, compórtate como hijo o hija de Dios. Eso es lo que Dios pide, lo único que yo pido. Porque a veces parece ser que el estatus no lo pasamos y casi le decimos a nuestros hijos, te portas bien porque no quiero que hablen mal de mí. Tenemos que tirarles también una cierta responsabilidad a ellos mismos. No van a hablar mal de ti como padre solamente, van a hablar, ellos hablan de ellos mismos, hablan del Dios que está en ellos. Así que hay que enseñarles a nuestros hijos a que busquen una responsabilidad directa con Dios. Ese es mi trabajo como sacerdote. En otro tiempo, el sacerdocio era entendido donde yo era el responsable. Yo intercedo, todo tenía que venir al sacerdote para que él hiciera todo. En su momento, después de la reforma, acuérdense de Martín Lutero cuando habla del sacerdocio universal, él hace una revisión, y esto no es porque lo haya hecho Martín Lutero, la Escritura lo dice. Todo hombre donde clamares, donde buscares el rostro de Dios, Él va a obrar y va a manifestarse. Así que enseñarle a nuestros hijos a buscar a Dios es lo mejor. No tanto que te vean a ti, pórtense bien porque no quiero que hablen mal de mí, no quiero que vayan a decir algo de nuestro apellido, no quiero que vayan a decirlos algo. Es necesario que ellos se hagan responsables. Ahora, hermano, hay que entender una cosa. Aprendamos a vernos vulnerables. Aprendamos a ver que independientemente de todo lo que tú le enseñas a tus hijos, la lucha sigue. Y ellos van a tener luchas en la escuela, en la sociedad, en todo lugar. No te estreses con eso. No pongas cargas sobre cargas. Plantéate también como un sacerdote vulnerable, porque tanto tú como yo no estamos exentos de fallar. No estoy diciendo que vayamos a fallar, pero la posibilidad está. Y hay un momento en que tengo que enfocarme tanto en amar a Dios, en servir a Dios, que eso hace que se minimice el impacto para que surja la posibilidad de pecar. Y así es como yo le presento a mis hijos la capacidad de que ellos en su momento van a tener sus problemas y probablemente tengan sus caídas, pero hay que enseñarles a caer, hay que enseñarles que la mejor caída del cristiano es de rodillas, es en humillación, es en arrepentimiento. Esa es mi forma de trabajar como sacerdote. No solamente es tener un culto de hogar, sino que ellos aprendan a orar también por sí solos. No solamente es predicarles, sino también que ellos cuando lean la palabra aprendan a ver la palabra como la palabra de Dios, como luz, como alimento, que la hagan suya,
de tal manera que esto no produzca una rigidez en sus vidas. Porque una vida cristiana rígida, si yo los formo de tal manera que tengan que ver a Dios con terror, porque si no lees la Biblia te va a caer un rayo, porque si no oras el diablo se va a apoderar de tu corazón, pues van a empezar a vivir con temores o inclusive van a vivir una vida cristiana con rigidez. Y eso va a hacer que inclusive vean las cosas casi pensando que traen al infierno aquí atrás. Qué importante es que aprendan a disfrutar la vida cristiana. Hermano, el sacerdocio tiene que ver con disfrutarlo. Algo que a veces se nos olvida. En el Antiguo Testamento los levitas disfrutaban, eran los encargados de toda la adoración, pero si usted analiza, mucho del trabajo que ellos realizaban era la alabanza, era la adoración, era alegría, eran los que organizaban las fiestas, ¿no? en el templo, en el tabernáculo en este caso, pero hacían que aquello era algo de alegre, algo donde Dios se manifestaba en medio de la alabanza de su pueblo, dice la Escritura. Ahora parece que cuando tratamos de crear rigidez, porque no queremos que se pierdan y que se memoricen toda la Biblia y que tengan que orar 4 o 5 horas de levantarse, lo único que vamos a lograr es rigidez. Ahora, si lo pueden hacer felices, pues qué bueno, pero conociendo el contexto en el que estamos. Por eso para mí es muy importante que conozca el contexto. Están envueltos en tecnología. Y aquí quiero usar un tema muy importante. Estamos con conexión, pero sin comunión. Y eso lo dejo de tarea para otro tema. Estamos conectados, pero hay una conexión solamente tecnológica, pero no estamos unidos. Y espero que usted pueda ir comprendiendo esta parte, porque el sacerdote busca la unidad en su hogar, donde el que falla todos van y lo trabajan, todos lo ayudan, todos lo levantan, donde el que está triste todos van y lo alegran, donde papá llora, mamá e hijos llegan y oran por él, donde mamá se entristece, papá e hijos van y fortalecen, donde un hijo está débil, todos van e interceden por él. Hay una intervención familiar impresionante. ¿Por qué? Porque está el modelo de una lucha constante en la vida. Así que no estamos buscando crear hijos tan rígidos, sobre todo no podemos regresar a 80, 100 años atrás de los tatarabuelos para revisar qué pasó. Tenemos que actualizarnos. Después de que pase todo este asunto de la pandemia, la vida va a cambiar completamente. Los estatutos y muchas cuestiones más se van a tener que modificar. La forma de ver la vida, la iglesia inclusive, van a cambiar. Los modelos familiares van a cambiar. Por ahí se habla de que inclusive se van a cambiar la idea hasta de comer, porque van a buscar que por mucho tiempo cada quien tenga que tener su propio tenedor, su propia cuchara, su propio cuchillo. Ahora se habla que los padres van a tener que quitarse hasta las barbas para estar sin bigotes ni barba, porque infundiendo inclusive modas. Por ahí hay muchas cosas que no me quiero meter, pero de alguna otra manera ya se está definiendo el futuro de cómo vamos a tener que vernos, cómo tratarnos en casa. Con todo esto, hermanos, tenemos que estar preocupados solamente por una sola cosa: que Dios esté en nuestro hogar. Y eso es parte de nuestro trabajo. Jairo representa al padre religioso, que tiene conceptos, que sabe cómo guiar a su familia, rígido, está estructurado, está atado a las normas. Sin embargo, hay un momento en que llega con Jesús. Pero vean ustedes, les voy a leer la forma en cómo llega. Jairo llega y le dice: quiero que vayas a mi casa y pongas tus manos sobre mi hija, sánala. Ah, caray, fíjense qué interesante. Está tan rígido, está tan acostumbrado a mandar, está tan acostumbrado a ser el miembro del Sanedrín, que llega con Jesús y le da órdenes. Yo creo que ese momento, a propósito, ¿no? Por eso le digo que el contexto está hermoso. Hay una mujer que viene a tocar a Jesús el manto por flujo de sangre. El Señor detiene todo y dice: a ver, espérenme, alguien me tocó. Y Jairo está aquí buscando que el Señor vaya a su casa. Era como para decir: ¿qué urge más? Si la mujer ya sanó y el Señor ya sabe que salió poder de él y la mujer ya fue sanada, ¿por qué no se va a ver a la niña que está grave? No se le vaya a morir. Ah, no. El Señor como que entiende el concepto de este hombre, y la lección no solamente es: te voy a atender, es: no voy a hacerlo como tú quieres, lo voy a hacer a mi manera. Y hermanos, como sacerdote se lo digo, a nosotros nos toca interceder, pero tenemos que dejar que Dios obre como Él quiera.
Yo puedo decirle a Dios lo que quiero, pero al final de cuentas tengo que reconocer algo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un momento en que tengo que doblegar mi orgullo, tengo que comprender: Señor, perdóname por la forma en cómo te he hablado, perdóname por la forma en cómo inclusive casi le estoy echando la culpa, ¿no?, a Dios y todas esas cuestiones. No, hace algunos años me habló un padre y me dice: pastor, estoy enojado con la iglesia, estoy enojado con la familia cristiana porque no cuidaron a mi hijo, porque se fue de la casa. Y yo de repente, mi primera respuesta fue: ¿de dónde se fue? Perdón. Se fue de la casa, entonces no es culpa mía, es culpa suya. Hay un momento en que yo tengo que comprender que la responsabilidad es seria. Si hay un lugar donde nuestros hijos debieran estar y disfrutar llegar, es a su casa. ¿Cuántos hijos quieren salir porque no disfrutan su hogar? Ese es nuestro trabajo. Cuando yo hablo del sacerdocio, cuando yo entiendo mi papel como sacerdote, es aprender a enseñar la paciencia, aprender a enseñar el amor, aprender a enseñar la compasión, aprender a enseñar la gracia. Mi madre, después de cocinar y darnos de comer a todos, siempre dejaba un platillo tapado allí en la estufa. Y yo siempre le preguntaba: mamá, ¿y este para quién es? Que luego me quedaba con ganas de comer más, ¿no? Y ella decía: es por si alguien viene y lo pide. Era su respuesta. Y cada tarde siempre pasaba alguien, no era la misma persona, pero pasaba alguien pidiendo comida. Y entonces yo miraba, ahí aprendí prácticamente el sentido de la compasión. No tengo que ir solamente a andar buscando que, tenemos que ir a ayudar a todo mundo. A veces en un acto tan sencillo como este, es importante darle gracias a Dios por la oportunidad de darle a alguien algo. La ley decía pues que no era tan fácil que Jesús sanara a alguien, porque inclusive ese alguien que venía enfermo, pues no tan fácilmente se exponía al público, como en el caso de la mujer que dice que traía flujo de sangre. Pero el Señor la sanó con solamente tocar su manto. Ahora nosotros podemos llegar al trono de la gracia abiertamente. Cuando la mujer sirofenicia le dijo a Jesús que con las migajas se conformaba, pues nos está diciendo algo a nosotros. Si nosotros somos hijos, tenemos acceso a la mesa. Y si Jairo en su momento está entendiendo que el Señor le está diciendo: espérate, y aquella mujer del flujo de sangre le está diciendo: algo poder salió de mí y no se siente digna. Ahora imagínate tú y yo, ya después de todo eso, que tenemos, dice la Escritura, acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Dime si eso no nos hace grandes sacerdotes. Tenemos muchas ventajas. Ya no tenemos que aventarnos en una frontera. Ya no tenemos que aventarnos en medio de la gente o la multitud para ver si tocamos tantito el manto de Jesús. Ya no tenemos que venir corriendo a rogarle a Jesús a los pies para ver si puede ir a tu casa. Ahí donde estás, puedes clamar para que el Señor obre, para que el Señor trabaje en tu vida. Así que hay momentos, hermanos, en que yo tengo que quitarme toda esa coraza. Si tú quieres saber si eres un sacerdote o no, hay una forma muy sencilla de probarla. ¿Qué tanto te avergüenzas de testificar que eres un hijo de Dios? Eso es todo. ¿Qué tanto te avergüenzas de decirle a tu jefe, a tus empleados, a tus amigos de juego los viernes, o tus amigos del vecindario, que ellos sepan que eres un hijo de Dios? ¿Te van a criticar? Pues sí, ¿qué es lo que Jairo tuvo que aprender? ¿Te van a criticar, Jairo? Pues ni modo, así es la vida cristiana. Está bien, pero si mi hijo sana, bendito sea el Señor, es lo que nos interesa, ¿no? Tengo que recuperar a mi hija, a quien amo, la que me importa. Y Jairo tomó la decisión correcta, dejó a un lado inclusive su vestimenta como parte del Sanedrín y se fue directamente a Jesús y llevó al Señor a su casa cuando Él quiso. Porque es sorprendente esta parte. Ahora, hay una parte en que la gente debe saber eso. ¿Y por qué es importante? Porque a veces escondemos. Decimos: no, pues, oye hermano, veo que tienes un pececito ahí en tu carro, en la parte de atrás. ¿Eres cristiano? No, soy Piscis. Ya sales con tu frasecita esa, ¿no?
No, hermano, dile, sí, soy cristiano. No sé si el carro es cristiano y los de adentro, quién sabe, ¿verdad? Pero no es la idea. Yo espero que tú puedas respaldarlo con tu vida, con tu actitud. Ese es ser un sacerdote. Porque no solamente estás intercediendo porque ores por tus hijos en tu casa. Eres un sacerdote porque también los estás representando donde quiera que estás. Recuerda, tu poder viene de Dios. Esto me recuerda a Sansón cuando está luchando con Dalila y de repente le pregunta a Dalila dónde está su fuerza. Él juega con esto, ay, que si me hacen esto, que si me hacen lo otro, pero tan fácil que estaba el asunto. Con solo haber dicho, mi poder viene de Dios, todo hubiera estado en paz. Qué pena que a veces no tengamos ese valor de decirle a la gente que nos rodea, ¿en dónde está nuestra fuerza? Así que antes de sanar a mis hijos, antes de ser sacerdote de mis hijos, quizá tengo primero que evaluar qué tan hijo soy de Dios, fortalecer mi relación con Dios para luego entender qué es ser un hijo de Dios, para luego entender lo que sería que mis hijos también sean hijos de Dios, pero también hijos míos. Nuestros hijos son un préstamo muy hermoso. Y ahora sí, como dicen ahí, tu bendición, pues sí, son una gran bendición. El Señor cuando ve que Jairo lo está mandando y todo eso, pues le da una lección, espérate tantito. Y tardó un buen rato, alguien me tocó, ¿quién fue? Y empezó a buscar, fuiste tú, hasta que la mujer se confesó y dijo, ok. Para eso vienen unas personas y llegan y le dicen, Jairo, ya ni molestes al maestro, ya ni ores, ya no ores, ya se murió. Hermano, va a venir gente que te va a decir, tu hijo ya está muerto. Y no estoy hablando de un aspecto físico, ya no tiene remedio, ya se te fue al mundo. Probablemente seas un padre o una madre que está orando por sus hijos. Y tú digas, pastor, mis hijos necesitan de Dios, están muy alejados de Él. Ellos fueron educados. Y ojo con este pasaje, ¿no? Espero no meterme en problemas. Es que a mí me dijeron que instruya al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y yo estoy esperando a ver a qué hora regresa. Perdón, no sé si leí bien el pasaje, pero no dice en su camino con el su con mayúscula. No se está refiriendo necesariamente, escucha bien, a educar al niño en su camino refiriéndose a Dios. Está haciendo referencia a educar al niño en su camino, en su contexto. Edúcalo, claro, con la palabra de Dios y con todos los elementos culturales, sociales, familiares, los valores y ética que tú quieras poner. Pero si hablamos de desarrollo humano, parece que el pasaje nos está dando una lección muy seria. Ubícate en la edad que tienen, ubícate en el contexto que tienen, ubícate en quiénes son en este momento, ubícate en todas las luchas que ellos están teniendo. No se te ocurra educarlo desde la perspectiva en la cual tú fuiste educado con los contextos básicos, culturales, sino con aquel que no cambia. ¿Quién es? Dios. Pero no trates de imponer aquello que te lo hicieron bajo un contexto muy diferente. Instruye al niño en su camino. Es un pasaje muy serio, hermanos. Porque a veces tengo la impresión de que muchos padres educan a sus hijos, o quieren ser sacerdotes de sus hijos, como fueron con ellos. O quieren hacer niños adultos. Ay, mi hijo ya predicó el domingo. Espérate, ¿tiene 4 años? Ay, mi hijo ya ora. Ya lo voy a poner a orar el domingo. Ay, mi hijo ya tocó la batería, pues que ahora toca el bajo y la guitarra y que toca el piano y que ahora esté metido en todo en la iglesia porque es un super líder. ¿Cómo nos duele cuando de repente perdemos gente así? Hermano, si tu hijo está en casa, si tu hijo no tiene ninguna adicción, si tu hijo está estudiando, o a lo mejor ya no está estudiando, pero está trabajando, si tu hijo tiene valores, si tu hijo es obediente, si tu hijo te respeta, va bien. No quieres poner cargas sobre cargas. No quiero decir que término me preocupa, que quisiéramos hacer super cristianos. No existe tal cosa. Solamente cristianos, hijos de Dios. Así que si solamente dedicas un poco de tiempo para hacerles ver que su prioridad es amar a Dios, poco a poco las cosas irán cambiando. Habrá gente que te dirá que tu hijo
ya no tiene remedio, ya se murió, como le dijeron a Jairo. Entonces decían, intercede, hermana, ¿ya para qué va a la iglesia? ¿Para qué? Ven, son cristianos y miren la vida que tienen. No, hermano. Escucha la voz del Señor cuando dice, no temas, cree solamente, cree solamente. Yo lo voy a despertar. La historia termina donde Jesús llega con la familia, la gente llora, y llega con un poder tan extraordinario que solamente dice Talita Cumi, que traducido es, a ti te digo, niña, levántate. Dejar que Jesús entre a tu hogar por ti, porque conste, tú como sacerdote fuiste a buscarlo. Y si tú logras que Jesús entre a tu casa por ti, por tu humillación, por dejar a un lado sus prejuicios, tu posición, por humillarte ante sus pies, por clamar, por ser paciente, el Señor no dudará en ir a tu casa y sanar a todos los que están enfermos ahí. Ve, búscalo tú primero. No quieras llevar a toda la familia, búscalo tú eres el sacerdote. Acércate a Jesús, clama, invítalo. Y aunque esté muerto, el Señor lo levantará. Aunque esté lejos, el Señor lo regresará. Aunque estén viviendo crisis, depresión, de adolescencia, como le llaman a veces al asunto de pobres muchachos con sus luchas de identidad, el Señor obrará. A ti te digo, levántate. ¿Quién no quiere oír esas palabras de Jesús? Pero por eso mismo, dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ubicarnos en el contexto en el que estamos, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Jairo vivía a la imagen de los demás. Su actuar y hablar estaba en función de la gente. Pero cuando Dios trata contigo como padre, prácticamente estás abriendo las puertas para que el reino de Dios empiece a transformar tu vida y la de tu familia. Qué hermoso es cuando tú te sabes los textos, pero qué hermoso es cuando oyes a uno de tus hijos decir, papá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno cuando ellos pueden creerlo, cuando ellos crecen en sabiduría, cuando ellos empiezan a fortalecerse en gracia. La bendición de Dios es mi deseo que esté en tu casa, pero para eso, mi hermano, es nuestro trabajo como sacerdote buscarlo. Te pido que en este momento, ahí donde estás, ores, intercedas por ellos. Cierra tus ojos un momento y oremos para que la gracia de Dios se manifieste en ti primeramente y en la de tu familia. Bendito Dios y Padre, gracias por la oportunidad de tener una familia, gracias por la responsabilidad que pones en nuestro corazón hacia ellos, pero sobre todo gracias por el privilegio que podemos correr, Señor, a tus pies. No importa el tiempo, no importa el momento, no importa si estás haciendo otra cosa, podemos acercarnos a ti. Bendice a cada padre, familia. En este mes en que tratamos de comprender, Señor, nuestra función como sacerdotes, que podamos, Señor, tomarnos de ti y de alguna otra manera, Señor, fortalecernos en tu gracia para llevar el mensaje. ¿Pero cuál mensaje, diríamos? A ti, prácticamente que tú entres a casa, de tal manera que nuestros hijos puedan ser tocados por tu mano poderosa y sin importar la situación, aun cuando el mundo nos diga que está todo perdido, tu mano poderosa está ahí para obrar y aquello que estaba muerto se restaure. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, la relación en familia, la economía, todo, Señor, se va restaurando cuando tú moras en casa. Gracias por tu poder y tu misericordia. Abraza, Señor, a cada familia que nos escucha aquí en Baja California, en Guadalajara, en todo el país, en diferentes lugares que puedan escuchar este mensaje. Que sus hogares, Señor, sean un hogar visitado por ti, donde el sumo sacerdote esté ahí, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Permítenos entender nuestra función y nos ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor siga cuidando de su familia.
Hermosa palabra hemos escuchado. Qué gran honor, privilegio y responsabilidad el ser padre. Domingos anteriores tuvimos la oportunidad de que los varones pudieran ungir a sus familias y hoy es un día especial en el que estamos celebrando el Día del Padre y ahora queremos orar por ustedes, varones. Para esto voy a invitarles a que puedan acercarse ahí junto a papá y puedan poner sus brazos sobre él de tal manera que pueda mostrarle el amor, el apoyo, el respeto para él. Y si está mamá también, que le puedan hacer un lugarcito por allí para que se acerque y como familia podamos orar por los papás. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por ser un padre para nosotros, por adoptarnos como tus hijos. Hoy estamos dando gracias por la vida de estos varones a quienes has confiado el sacerdocio y cuidado de sus familias. Gracias por el amor que has depositado en ellos y porque ellos han decidido compartirlo con nosotros. Te pedimos que tu bendición sobre y abunde en sus vidas, supliendo toda su necesidad. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les dé misericordia y paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibe un abrazo con todo nuestro amor y esperamos y deseamos que tengas un día maravilloso, disfrutando a tu familia y el privilegio de ser padre. Felicidades, que Dios te bendiga.